8:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico, y para conocer su punto de vista respecto de la situación que estamos viviendo hoy en materia económica, que de alguna manera incide la parte política de esta suerte de incertidumbre que vivimos y que no sabemos qué va a pasar en el ámbito político, que incluso esto ha incidido en el aumento del riesgo país, una imagen al exterior para que de alguna manera afecta a un posible endeudamiento o la negociación de bonos del Ecuador. ¿Cómo ve la situación del país y cuánto afecta esta situación política a la economía? Ingeniero Landázuri, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que he mencionado en varias ocasiones que la política y la economía son hermanas siamesas, van de la mano, y eso es evidente. En los últimos días hemos visto cómo esta situación, en resumen, ha generado, yo creo que el desbordamiento es la palabra, de varios indicadores, entre ellos el riesgo país, entre otros más, ¿no? Vemos además que el asunto internacional del que habíamos hablado meses atrás se está convirtiendo en una realidad, es decir, esta volatilidad, de los precios del petróleo, la crisis de algunas instituciones financieras en Estados Unidos y en Europa, gatilladas por la suba de las tasas de interés en la Reserva Federal, que está buscando arreglar su inflación, pues probablemente al combinarla con la guerra en Europa, generan en definitiva un ambiente que, combinado con el político y el interno, ha gatillado esto, indicadores de riesgo que no los habíamos visto nunca, una situación de incertidumbre en la que los bancos, Miguel, no están prestando un solo dólar a las empresas, está cerrada la inversión y eso yo le veo que es insostenible. En resumen, pues lo que ahora tenemos que ver es el desenlace político de esta situación para ver cómo reaccionan los mercados en función de las decisiones que los ecuatorianos tomemos. ¿Y qué decisiones debieran adoptarse en este momento en estas condiciones, ingeniero Landázuri? A ver, siendo muy franco, yo creo que había sido de los pocos que veía la situación macroeconómica con una arista adicional a la de varios analistas económicos. Esa arista adicional es que probablemente, Miguel, primero, la macroeconomía ecuatoriana sigue siendo un asunto muy delicado, es decir, no es que la casa está en orden todavía, tenemos una estructura de presupuesto general del Estado que es absolutamente delicada y vulnerable. Esta estructura está basada en qué temas que son realmente muy complicados, Miguel. El primero es el gasto corriente, es decir, lamentablemente por decisiones políticas la Asamblea le obliga al Ejecutivo a seguir aumentando el gasto corriente y eso hace que hoy tengamos niveles más altos que los de los últimos años anteriores. Digo últimos porque Moreno hizo algún esfuerzo por bajar en algo el gasto corriente, luego Lasso también, pero en resumen la Asamblea viene y les dice, bueno, tus 2 y 2 más tienes que subir el sueldo a los maestros. No es que yo esté en contra de subir sueldos, eso que esté muy claro. Lo que yo estoy en contra es de gastar sin ningún tipo de análisis de eficiencia, Miguel. Es decir, no tenemos ningún indicador que nos diga si es que en un hospital, por ejemplo, hay demasiados barrenderos y secretarias y pocas enfermeras. No tenemos ni idea, es decir, no medimos la eficiencia de ese gasto. Primer tema. Segundo tema, los famosísimos subsidios. Es decir, un país que se desarrolla no puede tener 3.000, 4.000 millones de dólares al año gastando en subsidios. Y eso es algo que realmente el Ecuador no ha decidido. Es decir, no hemos logrado un acuerdo nacional que nos permita tener claridad respecto a este gasto. Segundo tema estructural. Tercero, la seguridad social. Es decir, si nosotros tenemos cada vez un 40% otra vez a una olla, un saco sin fondo que tampoco mide su eficiencia, que no sabemos si es que hay demasiadas personas trabajando, bueno, etcétera, pues ahí tienes un presupuesto que en resumen tiene un gasto corriente y un componente de subsidios que es muy alto. Entonces, por más que el Ejecutivo se ha empeñado, y se entiende por qué, pero se ha empeñado en decir que la economía está sana, pues no lo está. Entonces, es una primera decisión que debemos tomar los ecuatorianos si queremos evitar estos contratiempos políticos en el futuro, es decir, sanear de una vez nuestro presupuesto para no seguir en este ajuste extraño
que dura al infinito y que la gente ya no lo soporta. Por otro lado, el asunto que es importantísimo entender, Miguel, es que la administración pública no es lo mismo que administrar una empresa privada, un banco, una industria, etcétera. El cargo de presidente es un cargo político, es un cargo que debe tener la arista fundamental de entender cómo uno va a administrar la cosa pública. Y eso significa que en las decisiones que tomemos los ecuatorianos debe ser un debe entender cómo las instituciones van a ser administradas. Y por último, Miguel, yo creo que es bien importante que los ecuatorianos nos hagamos la siguiente pregunta. Si pensamos que en 6 meses o en 2 años vamos a tener un nuevo Salvador que va a decir que las reservas tienen que gastarse, que hay que volver a lo anterior, pues el ciclo va a repetirse y los problemas seguirán exactamente igual. Entonces, yo creo que por ahí van las decisiones que debemos como sociedad llevar adelante, pero realmente, y lamento mucho decir esto, yo creo que el presidente ya ha perdido espacio de gobernabilidad. Por lo tanto, sea cual sea el desenlace de esto, pues probablemente vamos a vivir unos meses hacia adelante que van a ser muy complicados. Por cierto, este ciclo que usted señala que pudiera repetirse, a lo mejor sería peor, porque otras fueron las condiciones económicas anteriores, se gastaron los fondos de ahorro, se tomaron reservas del Banco Central del Ecuador, se tomaron recursos del Seguro Social, pero hoy ya no hay esos niveles. Cierto es que hay una reserva monetaria de alrededor de 9.000 millones de dólares, pero que no pertenece al Estado. Gran parte de eso son las reservas del encaje bancario, que son de los ciudadanos, que está entregado en el Banco Central. Es decir, hoy ese ciclo de repetirse pudiera ser peor que la situación anterior, ingeniero Landazuri. Es correcto, Miguel, y sobre todo más violento, creo yo. Es decir, un ciclo que pudiera ser más agresivo y más violento en términos de tiempo. ¿Por qué digo yo esto? Porque recuerda usted, Miguel, que yo había mencionado que la economía queda ordenada cuando Lucio Gutiérrez y el equipo macroeconómico de los Mauricios, Pozo, Yepes, etcétera, dan un giro que probablemente era un giro macroeconómico interesante. A mí me gustaba mucho esa visión, pero claro, lo otro es que yo he mencionado, en el Ecuador ese giro es muy complicado, difícil de llevar adelante, pero le dejan el país, ese sí país ordenado, un país que había crecido, un país que tenía reservas, la deuda pesaba mucho menos al Producto Interno Bruto, no porque habíamos pagado deuda, sino porque habíamos crecido de manera importante, y con eso se encuentra Correa. Entonces, claro, evidentemente tenía reservas, no tenía deuda. Y entonces entendamos bien, Miguel, qué es lo que piensa el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI lo que piensa es que, a diferencia del mercado, el Estado es el mejor localizador de recursos y por lo tanto tiene que hacerse de todos los recursos de la sociedad. Y entonces tomo los recursos del IES, tomo los recursos del magisterio, tomo los recursos de la policía, tomo las reservas de los bancos y, en resumen, yo, gobierno, las administro. Resultado de aquello: obras inconclusas, corrupción a diestra y a siniestra, es decir, un gran despilfarro de recursos. Y sobre todo, Miguel, creo yo que la visión política del gobierno en ese punto tiene muchas limitaciones respecto al sector privado. El sector privado sí localiza bien ciertos recursos, hay que ser cuidadosos en eso, a diferencia del sector público. Entonces, ahora, el extremo del lazo es un extremo en el que el Estado se ausenta demasiado, Miguel. Es un Estado que ya no le empieza a ver ni en seguridad, ni en administración pública, ni para sacar un pasaporte. Ese es el otro extremo. Entonces, regresando a la consulta que usted hacía, pues evidentemente ahora el correísmo se va a encontrar, si en el caso de que fuera, porque yo espero que el Ecuador haya aprendido sus lecciones y las elecciones que he visto, no veo una base electoral demasiado grande, pero habrá que esperar. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, en resumen, el correísmo o cualquiera que venga se va a encontrar con una economía que sigue en un estado muy delicado. Y en esa situación, pues probablemente la respuesta pueda ser mucho más violenta. Es decir, tomo más recursos, acaparo los recursos que hayan ahorrado unos y otros y trato de administrarlos yo de acuerdo a lo que necesito. Y eso, en resumen, yo creo que el Ecuador no lo va a permitir ni aceptar y estaremos otra vez en este péndulo que va y viene. Entonces, gran resumen, Miguel, yo creo que usted recordará los paneles en los que ha asistido, no solo en este medio, sino en varios.
yo creo que es bien importante tener equilibrio, ser objetivos para analizar la realidad, entender que el Ecuador no es de extremos y que por lo tanto hace falta bastante racionalidad y prudencia para establecer un modelo de desarrollo que sea específicamente ecuatoriano. Entonces, en aquel objetivo, pues lamentablemente seguimos y ojalá algunas voces puedan expresar ideas que le ayuden al país. Cuando usted se refiere al socialismo del siglo XXI, hay experiencias en América Latina que no han sido positivas. ¿Cómo podemos comparar como un modelo exitoso el de Venezuela o el de Cuba o el de Nicaragua, en donde primero hay un control político y hay un desastre en la economía? Basta ver los indicadores de inflación, de empleo. Es decir, eso sería una buena advertencia de lo que pudiera pasar en una sociedad en donde la economía pudiera irse a pique precisamente por estas ideologías en el poder. Ese es un buen ejemplo. Yo creo que son los dos extremos ilustrables los que pueden marcar un interesante análisis. El primero es lo que usted comenta, Miguel. Tenemos ahí Nicaragua, Venezuela, la propia Argentina, que con algo más de calidad en la gente quizás no ha caído tan bajo como los otros dos países que acabé de mencionar, Venezuela y Nicaragua. Pero en resumen, claro, cuando uno administra de esa manera la economía, pues probablemente el único destino que tiene es el descalabro, es decir, no hay un resultado que sea bueno de esa manera de ver las cosas, porque usted combina economía y política de una manera tan desordenada y con tan poco criterio, y además con unas ansias tan grandes de lograr plata en muchos funcionarios, con corrupción, por otro lado, de administrar a mi gusto la cosa pública, la llamaban los romanos. Y entonces, claro, el resultado es el que ya vemos en esos países. Pero en el otro extremo está Chile. Y claro, que se acuerda cuando yo debatía con el ministro Prado en esta misma radio, recién lo hice en otra, pues probablemente, claro, Chile deja mejores lecciones, pero el modelo chileno se aplicó en dictadura, es decir, con una pistola en la cabeza de la gente. Entonces, tampoco es que América Latina puede aplicar ese modelo con tanta facilidad. Entonces, en resumen, ¿qué nos queda? Pues nos queda una versión que cada país la tiene que vivir. Por ejemplo, usted, Miguel, debe saber que la independencia de los bancos centrales es distinta dependiendo del país. En el extremo está la Reserva Federal Norteamericana, por ejemplo, que incluso se llama una institución privada. Es decir, ellos se consideran un banco privado en Estados Unidos y toman decisiones completamente ausentes de la política. Parecería ideal, pero en América Latina eso no es aplicable tampoco. Tiene el caso peruano, el caso colombiano, que van variando en diferentes versiones de independencias de bancos centrales. Este ejemplo, ¿por qué lo tomo? Porque cada país es una realidad y en esa misma línea entonces cada país debe vivir su propio modelo de desarrollo. ¿El Ecuador qué necesita? Necesita un modelo de desarrollo, en resumen, aplicado a provincias desde que nos fundamos, Miguel, completamente diferentes, costa, sierra y oriente, y eso en resumen da bastante cuenta de problemas, es decir, los intereses de unos y otros. Pero más allá de aquellos hay temas que son comunes. El estar dolarizados no le permite, Miguel, tener un gasto corriente demasiado elevado, no le permite desordenar sus cuentas. Es por eso que el Ecuador no llegó al extremo de Venezuela y Nicaragua cuando pudo haberlo hecho en la época de Correa, solamente porque estamos dolarizados. Y ese mismo ejercicio de estar dolarizados es el que le pone un límite al político. En el caso del político de izquierda, pues le pone un límite para gastar, porque usted ya se acaba los recursos del magisterio, de la seguridad social, de las reservas internacionales, de los bancos, ya se queda sin plata. No puede seguir emitiendo como lo hace Maduro o como lo hace Ortega. Entonces eso hay que estar bien claros como ecuatorianos, es decir, no hay una solución mágica a esto. Y lo segundo es que el otro extremo, aquel extremo del Estado ausente de Ecuador libre de Lazo, tiene que modular su realidad para un país que probablemente necesita, lamentablemente digo esto, Miguel, un desarrollo de la parte rural que es importantísimo, por dar un ejemplo, y en ese punto no va a haber privado que le interese aquello, no es rentable, tiene que ser el Estado el que interviene en aquello. Entonces, con estos ejemplos yo creo que veo también, más bien dejo ver un poco cuál es la posición que tengo, que es una posición equilibrada, diría yo, de un socialdemócrata,
que ve que el Estado sí tiene que cuidar ciertas cosas que son imprescindibles y que probablemente sean lo que ahora está causando este problema en el gobierno de Lazo, además, evidentemente, los intereses políticos de una asamblea que desde mi óptica es uno de los peores actores que hemos tenido aquí en el país. Ingeniero Landazuri, usted ha citado experiencias muy interesantes como la de los vecinos de Perú y Colombia. Cierto es que hay diferentes realidades, bien anota usted, pero los impactos no son como los que pudiera darse en el Ecuador, cuando hay una solidez institucional. El caso del Perú no se ha visto afectado mayormente luego de esta inestabilidad que ha vivido durante los últimos meses tras la destitución del presidente Pedro Castillo. Es decir, la economía ha seguido funcionando con algún impacto, pero no el fuerte impacto en una economía débil, y Perú, con un sólido Banco Central, ha podido funcionar. Ese es uno de los puntos importantes, del que haya solidez institucional para que no afecte el indicador político. Correcto. Y ahí, Miguel, un tema bien interesante es que yo creo que en la medida en la que estos países latinoamericanos jóvenes, inmaduros mucho en su democracia, pues probablemente puedan igualar ciertas condiciones de los intereses particulares, porque lo otro que es bien interesante cuando uno estudia economía y negocios es ver que en América Latina los intereses particulares lograron primar muchísimo desde la fundación de estos países, y eso realmente le ha metido a la sociedad en un vaivén que es lo que estamos viendo hasta ahora. Pero yo pienso, y eso sí es personalmente lo que yo pienso, que las instituciones son el medio para tratar de limitar esa situación latinoamericana. Es decir, con instituciones fuertes, pues uno puede pararse de cabeza, pero en resumen, mis intereses pesan menos que los intereses colectivos. Lo malo es que en el Ecuador las instituciones no son fuertes. Ahora, el caso peruano que usted cita, Miguel, es un caso interesante porque si se fija uno en el libre comercio peruano, en el desarrollo que ha tenido esa economía, pues le ha beneficiado fundamentalmente a la costa limeña. Tanto es así que usted tiene ahí, o bueno, recién fue ordenada el acabar con ese muro que le dividía a Lima entre pobres y ricos. Pero en resumen, ese es el desafío. Es decir, Perú tiene estos problemas políticos que a la larga, claro, si es que usted hace ahí por ejemplo, una asamblea constituyente, ya va a tener un problema que pudiera permear en lo económico. Pero el caso peruano sí no se compara con el ecuatoriano, no solo por las instituciones, sino además porque tienen reservas de decenas de miles de millones de dólares, 50,000, 40,000. Entonces, claro, evidentemente el mercado no ve un riesgo de que las obligaciones no se paguen. Pero el desafío de América Latina, y el caso peruano es un gran ejemplo, es no lograr o no hacer que el desarrollo sea compartido. Es lo que usted ve en Lima, es decir, la montaña es la que baja a protestar porque no le ha llegado el desarrollo. Justamente eso recordará que yo es lo que le advertía al ministro de Comercio Exterior Prado. Yo le decía, si es que no se hacen bien los acuerdos comerciales, pues probablemente va a tener una sierra central y un oriente que le va a decir, a mí no me ha llegado el desarrollo. Insisto, ese es el gran desafío de América Latina. Con esas consideraciones, ingeniero Landazuri, ¿cómo ve las perspectivas? ¿Cómo vamos a salir este año si no hay certidumbre en el tema político que incida positivamente en la generación de confianza, seguridad jurídica? Es un año muy complicado, Miguel. Es un año muy difícil, insisto, desde el lado privado, ¿qué le comento? Las empresas grandes, pues tenemos alternativas para salir a la bolsa de valores, para buscar caminos de financiación, pero creo que las empresas medianas y pequeñas están realmente en una situación de iliquidez bien complicada. La cadena de pagos está rota, en muchos casos el propio gobierno la rompe porque no paga a sus acreedores, y ese es un gran desafío. Entonces tenemos un problema en el que, Miguel, los créditos ya no lograron ser igualados o superados por el crecimiento de los ahorros. Entonces, es natural que la banca ecuatoriana es una banca muy regulada y muy bien cuidada, que eso sí es bueno en este caso. Por ejemplo, no ha visto usted un contagio con bancos internacionales. En este caso, el ser tan aislados y tan poco internacionalizados nos ha servido, porque la banca ecuatoriana se fondea fundamentalmente de los recursos internos.
Entonces, esa banca es irónico, pero tiene reservas, tiene muy buenos indicadores, pero no puede prestar plata. ¿Y por qué no puede prestar plata? Porque los ahorros están creciendo menos rápido que los créditos, primera razón. Segunda razón, las tasas de interés, Miguel. Recordará usted que yo decía que debemos hacernos preguntas incómodas los ecuatorianos. Ciertas tasas deben flotar, primeramente las corporativas. Es decir, usted no puede fondearse al 9% y prestar al 8%, eso no tiene sentido. Ciertas tasas tienen que flotar en el Ecuador. Entonces, bueno, en resumen, por esas dos razones, tanto el que no capto plata como el que las tasas me molestan, no me dejan prestar, pues no hay préstamos, no hay liquidez. Y eso significa que este año, lamentablemente, las revisiones de crecimiento, y recordará usted, yo decía que el 3.1 me parecía que era demasiado optimista. Lo que yo veo es un crecimiento que estará en menos del 2%, ojalá en alrededor del 1,5%, y eso dará cuenta de otro año perdido, ¿no? Es decir, otro año en que la economía no crece y por lo tanto no encuentra empleo la gente, no encuentra bienestar, no encuentra una fuente de ingresos que le haga vivir en paz. Entonces, no veo nada alentador, lamentablemente, Miguel. Me parece que en la medida en la que este desenlace político lleva más tiempo, pues probablemente es peor. Veo que la alternativa de la muerte cruzada podría ser muy traumática para el país en términos de protestas sociales, pero al mismo tiempo, insisto, le veo a un presidente que desde mi óptica ya ha caído, no tiene gobernabilidad y por lo tanto, insisto, no hay una respuesta exacta a lo que pudiera venir, porque ya sea que se quede o que se vaya Lasso, pues el panorama social pinta como muy agresivo, muy complicado. Y en esa óptica, pues cualquiera que venga va a encontrarse con una situación difícil de gobernar, ya sea que el mismo Lasso logra quedarse. Entonces, en esa línea, pues este año y el que viene, además, no se olvide, Miguel, están enmarcados en un entorno internacional bien difícil. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer ahora? Prudentes en el gasto en las empresas, nos toca ser muy cuidadosos con la liquidez en general, y eso lamentablemente va a hacer que muchas personas se limiten a transaccionar. Pero lo bueno es, si cabe el término, es que el Ecuador, al estar dolarizado, pues suele presentar indicios de recuperación quizás más rápida de estas situaciones que son bastante complejas. Y eso es porque la dolarización a la fuerza le aleja un poquito a la política de la economía. Entonces, insisto, habrá que esperar a ver qué desenlace tenemos y en función de eso ir sacando los nuevos números de una economía que lamentablemente no va a ser, Miguel, la que nos pintaron al principio de este año. Yo creo que ha cambiado todo, el ingreso petrolero, los impuestos, las proyecciones de crecimiento, todo eso ha cambiado. Yo sugeriría que el gobierno haga un presupuesto adicional, si cabe el término, como ayuda. En las empresas lo llamamos planificación contingente, para mostrar una realidad y entender qué herramientas son las que hace falta en esta nueva realidad, insisto, que el país la va a vivir este año. Ingeniero Landazuri, si bien el panorama económico, como usted lo señala, no es tan fácil, es complejo por esta incertidumbre, cierto es que debiéramos crecer mucho más, no al 1.5 o 2%, es muy bajo, muy modesto, pero hay indicadores que de alguna manera se han mantenido estables, como la inflación, a diferencia de otros países que se ha disparado la inflación. Son indicadores que de alguna manera reflejan en parte lo que vivimos de esta dolarización. Sí, Miguel, es muy inteligente lo que usted comenta. En resumen, claro, nosotros le seguimos a la política monetaria de Estados Unidos, a la Reserva Federal, es decir, lo que ellos hacen a nosotros nos pega de manera directa. Por eso es que es tan importante estrechar las relaciones con ese país, y eso es algo que el Ecuador también debe hacerlo. Pero en resumen, sí, yo creo que, siendo muy honesto, no encuentro mayor beneficio, si cabe el término, en el gobierno. Es decir, que el gobierno ha controlado la inflación. No, es un beneficio estar dolarizados. Ahora, viéndonos el otro extremo, no se olvide, Miguel, que Correa hizo magia y logró que nosotros le quintupliquemos a la inflación de Estados Unidos y de Panamá y de El Salvador, por ejemplo, en los 10 años que él estuvo en el poder. Entonces, evidentemente, también ha habido un manejo económico, diría yo, prudente, es decir, más responsable, más cuidadoso, y eso ha ayudado a la inflación. Pero fundamentalmente, el tema de fondo en lo que usted comenta es que estamos dolarizados.
Es decir, al estar dolarizados, pues no hay mucho que hacer. Lo que yo le decía, se le acaba la plata en la cuenta corriente y usted ya o se endeuda o cobra más impuestos, pero ya no tiene nada más que hacer como Estado. Entonces, ahí es el desafío, y yo soy de la línea en la que usted tiene que tener fondos de estabilización, los fonditos que le llamaba Correa, tiene que tener, le guste o no, porque ahora sí sería muy interesante tener 40,000, 50,000 millones de dólares, y entre paréntesis, acuérdese de una cosa, Evo Morales sí construyó esos fondos, pese a ser un socialista del siglo XXI. Cierro el paréntesis. Usted podría traer plata de afuera o traer plata de su cuenta corriente y tratar de hacer algo de política monetaria, Miguel. Es decir, si ahora está restringido, muy bien, entonces inyecto algo de dólares en la economía y trato de simular un poco lo que sería la política monetaria del país. Y el otro elemento que es fundamental en política monetaria, Miguel, son las tasas de interés. Es decir, si usted ya le cortó el un brazo con quitándole la moneda, pues no le quite el otro, es decir, no le ponga fijas a las tasas de interés. Si usted ahora podría subir las tasas de interés, que lamentablemente es lo que nos toca hacer, pues tendría más dinamismo en la economía, podría traer algo más de capitales, podría prestar más plata. Entonces, lamentablemente, los políticos ecuatorianos nos han cortado los dos brazos de la política monetaria. Entonces, ahora el desafío es trabajar en esos dos temas. Bien, muchas gracias al ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico, para hablar de la situación económica y su incidencia desde la política. Osvaldo, muy amable la atención a la revista de Opinión Democracia. A usted, Miguel, muchas gracias por la invitación. Muy amable, muy buen día. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. En todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 92.